y esperemos que llegue Manuel Ibarra. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que estás aquí con nosotros. Mi querido Paco, bueno, pues no habíamos tenido efectivamente la oportunidad de platicar. Te saludo y reitero mi admiración hacia tu visión política y periodística también, así es que bueno, pues vamos a tener esta primera oportunidad. Buenas noches. Gela, ¿cómo estás? Gela, además de que fue diputada, me da mucho gusto, yo he platicado algunas veces, incluso en persona con ella, seguramente en algunas cosas no concordamos, pero de veras que me da mucho gusto, además que es mi paisana. ¿Cómo estás, Gela? Gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, un honor, como te lo dije cuando platicamos ahí en el estudio de Vicente, un honor para mí, pues que tú seas quien compartir contigo, un gran periodista, este espacio, y con tu público, por supuesto, con el público de Sin Censura, querido Paco. Muchas gracias. Hombre, Gela, a pesar de todo sigo haciendo mis pininos, recuerden, yo no soy comentarista ni soy ni conductor, pero me gusta y bueno, aprendo con ustedes. ¿Qué les parece si mientras llega Manuel empezamos la mesa? Porque luego el tiempo nos come rapidísimo. Escuchamos un video que tenemos del presidente y ahí arranco con el tema, que hay muchísimos temas. ¿Qué les parece? Adelante. Al video, por favor. Por favor, el video. Ha quedado esto ya de manifiesto. Fue lamentable y un error, creo, de nuestros opositores el querer utilizar la tragedia con fines políticos electorales. Claro que tenemos diferencias, ¿no? Políticas electorales, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. Declara el presidente Fox en contra, el presidente Cedillo, el expresidente Calderón, pues todo es entendible porque somos distintos, son dos proyectos. Ellos defendieron el modelo neoliberal, fueron parte de la política neoliberal o neoporfirista que consistió en beneficiar a los de arriba a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo de México. Nosotros pensamos distintos, de otra manera. Nosotros pensamos que por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces ellos defienden su proyecto. Como vienen las elecciones, pues quisieran que regresara ese mismo modelo neoliberal, neoporfirista, de corrupción, de privilegios. Tan es así de que apenas terminó Cedillo de presidente y se fue a trabajar con una empresa extranjera a la que él le entregó los ferrocarriles nacionales. Cedillo privatiza los ferrocarriles, acaba con los trenes de pasajeros y todavía, terminando su gobierno, se va a trabajar de asesor a una de esas empresas extranjeras. Y lo mismo, cuando la crisis de 1994-1995, en vez de rescatar a los de abajo, rescata a los de arriba, a banqueros, a traficantes de influencia, convierte las deudas privadas de los de arriba en deuda pública. Porque, de acuerdo a
su mentalidad, su pensamiento conservador y retrógrada. Si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Y lo mismo Calderón. Privatizan la industria eléctrica, termina su gobierno y se va a trabajar de consejero a la empresa Iberdrola de España. ¿Qué tal si le cortamos ahí? Miren, ¿por qué el presidente habla de esto? En los últimos días, a los dos expresidentes han estado muy activos, uno en Chicago, Zedillo, hablando o dando lecciones de economía, el otro en Santo Domingo, en un foro de esos en los que participa o que lo invitan de la derecha para promover la democracia de la derecha, ciertamente. Entonces el presidente aprovecha hoy para responderles y yo les pido, ¿qué les parece? Yo vi que llegó Manuel y sé que tiene que irse Manuel Ibarra un poco antes. ¿Qué tal si empezamos con Manuel y yo les hago una pregunta que es la misma para los tres, porque para mí vale mucho. Un presidente que quiebra prácticamente al país y mete a la economía internacional en graves problemas después del llamado error de diciembre, quiebra prácticamente, hipoteca el petróleo, llega al gobierno una campaña de miedo después del asesinato o del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, como 500 asesinatos de dirigentes políticos o militantes del PRD. ¿Qué nos puede enseñar esto? Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que estás aquí. No, hombre, profe, un gusto volverlo a ver. No lo veía desde aquel juicio con García Luna, ¿no? Que nos acompañó, pero pues gracias, un saludo. No, lo de Zedillo y lo de Calderón, o sea, es grotesco. También mando un saludo a Gela y a mi tocayo, que ya los vi ahí también. No, es grotesco lo de estos dos personajes. O sea, a mí me gusta mucho cómo usted narra pues, su recuerdo, su experiencia y lo empieza a tejer junto con los recuerdos, los hechos periodísticos y el presente. O sea, ¿quién es Zedillo, no? Pues para empezar, Zedillo vive de haberle besado los empeines a las grandes transnacionales, a los think tanks, a las empresas a las cuales le regaló el patrimonio nacional, y por eso manda ya sus mensajitos desde, mira el rostro, ¿no? Del rostro de satisfacción de este sujeto que destruyó la economía mexicana. Yo me acuerdo que ese año del error de diciembre del 94, que yo era un niño, o sea, ya no solo afectó a la generación de ustedes, Paco, sino a nosotros que éramos niños. Así llegaron nuestros padres y nos dijeron, este año olvídense de los regalos de Navidad y olvídense de eso. O sea, vamos a comer en familia, no va a faltar el jamón, los frijoles, las tortillas, pero nos destruyeron y acá nos afectó más porque por vivir en la frontera nos destruyó económicamente. O sea, el dólar, ustedes recuerdan, estaba un día 2.50, el día siguiente estaba 5 y el día siguiente 7.50, ¿no? O sea, eso fue Ernesto Zedillo. Eso fue Ernesto Zedillo, el error de diciembre. Acteal, Aguas Blancas, bueno, pues eso a ustedes les tocó estar ahí al filo de la navaja cubriendo esas masacres. Y ahora este señor, y todavía ha entregado los ferrocarriles, lo que quedaba de los ferrocarriles, que apenas están rescatando ahora 3 décadas después. Por eso, cuando veíamos esas imágenes, profe, de la gente, pues ya digamos de unos 60 años, llorando porque se volvían a subir un tren de pasajeros, fíjese, era el tren interurbano apenas, el primer tramo, y la gente estaba llorando porque tenía 3 décadas sin subirse a un tren. No, pues, o sea, con todo respeto, que es un buitre, Zedillo, es un buitre, y más gordo me cae, profe, porque ese señor se inventó una historia de que él era un pobre estudiante humilde de Mexicali, ¿no? Porque su familia estuvo avecinada acá algunos años. Pero no, este señor, pues originario de allá, del centro del país, todo lo utilizó como una historia nada más, estudió en estas universidades neoliberales, estas escuelas neoliberales, allá parece que les extraen el alma y el cerebro, los vuelven unos autómatas del neoliberalismo, con sus fórmulas
gastadas y caducas, ¿no? Nada más hay que ver cómo Canadá está en recesión económica, 2 trimestres a la baja, Alemania en crisis, ya no hablamos de Ucrania e Israel en crisis, Estados Unidos como que se tambalea, no crecen mucho, México creciendo más del 3% este año. O sea, el neoliberalismo ya fracasó el neoliberalismo. Y otra de las caras del neoliberalismo, pues es la guerra contra el narcotráfico, son estas guerras eternas. Y el principal exponente, pues es Felipe Calderón, ¿no? Pasaron 10 años de aquel error de diciembre y los que éramos niños ya éramos jóvenes adultos, adolescentes, jóvenes adultos. Y este señor nos robó la juventud, porque pasamos de poder salir a la calle, de poder ir a fiestas, de poder ir al antro, de poder ir al bar, de poder ir a los conciertos, a la música en vivo, que tanto nos encanta, de todo tipo de música norteña, música rock, música electrónica, y todo se acabó. Yo pasé a vivir en Mexicali, a Tijuana, ¿no? En cuanto a violencia, pasé de, como dicen por ahí, me caí de la olla hirviendo directo al fuego, ¿no? Y de repente ya no podía uno salir a la zona centro de Tijuana, ni al parque, ni a ningún lado, porque había gente armada, que no sabía uno si eran policías, si era la ya extinta, afortunadamente, policía del narcotraficante Genarco García Luna, o eran sicarios, o era gente del municipio, ya no sabía uno, por todos lados había gente armada, fuertemente armada, gracias a la guerra contra el narco de Calderón. Y bueno, ya lo que usted ha comprobado, es más, creo que hasta tiene un libro, notas el sarcasmo, el señor de la muerte, Genaro García Luna, comprobado que era un narcotraficante, y este señor hablando que era un peligro para México. O sea, ya son fórmulas gastadas, profe. Por cierto, y le hago una pregunta retórica ya para darle paso a nuestros compañeros. ¿Y por qué será, profe Paco Cruz, que no dan esos sendos mensajes contra López Obrador y contra su sucesora o sucesor desde la Ciudad de México, profe? ¿Por qué los hacen desde el extranjero estos mensajes siempre? Es una pregunta retórica y mejor ¿qué te parece? Se la dejamos a Gela. Gela, ¿qué podemos esperar de dos expresidentes? Uno que quiebra el país, el otro que se roba. Recibió 400,000 millones de dólares Calderón solo por la venta de petróleo, y yo nos viene a dar clases de gobierno, nos viene a dar clases de narco. ¿Qué podemos esperar de estos tipos, Gela? Me he preguntado muchas veces, querido Paco, varias cosas, pero principalmente en este caso la siguiente. ¿Quién asesora? ¿Con quién hablan estos políticos inmorales que no tienen ninguna autoridad para lo que están pretendiendo hacer, en la creencia, supongo, de que eso traerá agua para el molino de la oposición? Porque quien los esté asesorando está perfectamente errado. No hay ninguna posibilidad que el pueblo de México, después de lo que ha sufrido bajo el gobierno, el mal gobierno del prianato, hoy pueda siquiera dejarles o darles algún nivel de credibilidad. El caso de Cedillo. Vendió, regaló prácticamente, concesionó una infraestructura de trenes, por ejemplo, que hubiera sido, imagínate cómo se hubiera podido potenciar la economía nacional si ocurrirá así con el Tren Maya. Imagínate con una red ferroviaria en todo el país, lo que hubiera pasado, lo diferente que hubiera sido este país desde hace 20 o 30 años, si alguien hubiera tenido la iniciativa, la inteligencia, la claridad y etcétera del presidente López Obrador. Entonces, ellos creen estúpidamente que alguien confía en la palabra, en lo que puedan decir, en lo que puedan opinar. Eso a mí me genera una sorpresa increíble, porque digo, bueno, que estos cuates verdaderamente no leen, no pueden leer a la sociedad, no entienden cómo el pueblo los mira, ¿no? Cada vez que hablan, pierden puntos en las elecciones, estoy segura, porque aún ese porcentaje del 20 o 30% de mexicanos que le creen a la oposición lo que diga, o sea, si Xochitl dice la cosa más absurda del mundo, no importa, esa gente, hay gente, porque eso hay que decirlo también, que le cree a estos políticos de cuarta, inmorales, sin autoridad, que devastaron este país, que se robaron todo, etcétera. Pero yo me pregunto, ese porcentaje, vamos a decir 30%, ¿no? Para un poco hacer un genérico de cómo están hoy las encuestas. Ese 30% de gente que piensa votar por el PRI, por el PAN, por el Movimiento Ciudadano, no va a crecer,
Al contrario, va a decrecer. Entonces, ¿qué están pretendiendo ellos? ¿Por qué declaran esto? Porque creen que van a convencer a gente con argumentos tan patéticos como pretender descalificar a un presidente cuando ellos tiraron a la borda este país con la deuda de Fobaproa, vendiendo los trenes, concesionando, yéndose a trabajar. O sea, el caso de Zedillo, ¿no? Que después de ser presidente se va a trabajar perdón la palabra para los pobres animales, ¿verdad? De sirvienta, de sirviente, de a quienes les concesionó los trenes. O sea, como digo, las vías. ¿Cómo puede ser posible que alguien que devastó este país hoy crea que alguien le cree? Entonces, están como fuera de la realidad. No entienden, ni siquiera entienden que no entienden. Entonces, lo que están haciendo Fox con sus últimas declaraciones, Calderón, todos, ¿no? Cada vez que hablan, y parece que hablan desde un nivel medio de locura personal o de un odio que les impide tener claridad para ver, yo digo, ¿quién les aconseja a estos cuates? O están trabajando y no se dan cuenta para la oposición, para López Obrador, porque en realidad cada vez que hablan, y López Obrador, el presidente los menciona en la mañanera, estoy segura que más gente de la oposición, o sea, del prianato, y que quieren votar por ellos o por movimiento o lo que sea, dicen, ¿qué cachaza? ¿Qué cinismo, no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, ¿no tendrán otra estrategia mejor que mandar a Zedillo, a Fox, a Calderón y a toda esta gente que está tan desprestigiada en el mundo de la política? Fíjate, si hacemos un análisis, digamos, preelectoral, de campaña, de lo que ellos pueden estar pretendiendo para hacer crecer el nivel, digamos, de votantes que tienen hoy. Si yo fuera su asesora en comunicación política, la primera cosa que les diría es callen a todos, que no salga nadie de esos, que no declaren absolutamente nada. Salinas Pliego se la pasa utilizando la concesión pública, que se la deberían de quitar, porque si en este país hoy las leyes funcionan en materia de concesiones, Salinas Pliego no debería tener una concesión, porque está utilizando la concesión pública, que es de todos, porque él nada más es el que utiliza la concesión por el aire, en donde se difunden esas ondas, es de todos, es mío y es tuyo. Y él está monopolizando, utilizando ilegalmente las ondas en donde se difunden sus mensajes para estar totalmente en contra del presidente y diciendo mentiras acerca del drama de Acapulco y etcétera, porque no quiere pagar impuestos. A Salinas Pliego hay que quitarle la concesión de Televisión Azteca porque está utilizando eso para su interés personal y los bienes públicos deben utilizarse para también el bien público. Entonces, ¿quién de esos señores cree, verdad, que Salinas Pliego o sus mensajes en la televisora pueden tener alguna credibilidad? De veras, yo creo que lo primero que tienen que hacer es cambiar de asesores, cambiar de consejeros, entender la realidad. Se lo dije a algunas personas cuando fui diputada, querido Pepe, y con esto acabo, cuando estaba en Televisión Azteca con ellos, dije que ustedes no entienden que entre más se ponen en contra del presidente, más rating están perdiendo, porque la mayoría de la gente está de acuerdo, hasta los enojados, hasta algunos periodistas y panistas están de acuerdo con el presidente de México. El 70% de la gente de este país está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente de México, más allá de las votaciones, que los números ahí se mueven, pero el 70% de este país está de acuerdo con lo que está haciendo López Obrador. Cada vez que estos señores hablan en contra de López Obrador, se están echando en contra a la sociedad. Son ciegos porque no lo ven, no lo entienden o creen que son más carismáticos que el presidente. Salinas Pliego es capaz porque parece una persona, pues sí, casi ciega en cuanto a su cosmovisión y a su percepción del pueblo, ¿no? Pero ese señor creerá que él puede tener más poder, más carisma, más inteligencia política que el gran presidente de México que tenemos. Pues no entiende nada, Paco. Ni él, ni Zedillo, ni Calderón, ni nadie de esos, ¿no? No se diga Claudio X, Xochitl Gálvez, ¿no? Etcétera. Están pero perdidos en la inmensidad. Realmente dan compasión, lástima y claro que mucho coraje, ¿no? Mucho coraje escuchar sus patanerías, pero pues eso abona en favor de Morena. Cada vez sube más Morena y cada vez baja más ellos. Y entre más hablan, más mal les va.
Eso es lo que pienso. Aranda, dime una cosa, ¿qué podemos esperar de dos presidentes? Uno que contrata a Antonio Lozano Gracia, lo recuerdas muy bien, que creía en los brujos, en los psíquicos para encontrar cadáveres con chapa besanilla, lo recuerdas, nunca encontraron a Manuel Muñoz Rocha. Luego otro presidente que contrata a Genaro García Luna, que además de criminal, también era un iniciado en el rito del Señor de la Santa Muerte, y entonces resulta que Fox va a ser el más cuerdo de los tres, ¿no? Bueno, es que verdaderamente hasta parece cómico el asunto, y no te equivocas, mi querido Paco. Bueno, antes que nada, un abrazo fuerte a mi querido tocayo Manuel Ibarra y a mi queridísima Gela también. Un gusto compartir nuevamente espacio con ustedes. Pues, ¿qué te digo, Paco? Mira, ya Gela lo dijo con toda claridad, ¿no? O sea, qué cachaza, qué poca madre de cabrones, perdón ahí por el francés, pero qué poca madre de cabrones que tienen todavía el cinismo, la vileza de atreverse a criticar lo que no puede criticar, porque no solo es el tema que comenta mi querida Gela en términos del 70% de aprobación del presidente, y que tiene toda la razón. Cada vez que los están criticando televisión nacional y todo eso, lo que hacen es perder rating y hacer que la gente pues crea menos en ellos. Pero más allá de eso, un personaje como Ernesto Zedillo, yo no sé a qué carajos le apuesta para tener el valor, porque necesita tener mucho valor o mucho cinismo, para pararse enfrente de un micrófono, como lo hizo en marzo del año pasado, en donde mencionó en un foro internacional en los Estados Unidos, dijo palabras más, palabras menos: cabe analizar la situación en la que los gobiernos como el mío tuvimos buenos resultados, y dijo: esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos, imagínate, el pendejo que llevó la inflación al 55% comparado con un proceso de una gran inflación que hubo a nivel mundial y que en México fue mucho menor, totalmente controlada, aún a pesar del tema pandémico. Este tarado, que por cierto es profesor en Yale, bueno, yo no sé a qué le apuestan, sí, es más que sabido que sus fórmulas no funcionan. Por eso en México tuvimos en su etapa 55% en este nivel, y comparado con lo que con Andrés Manuel fue no solo de un dígito, sino de un dígito muchísimo más bajo en términos de inflación. Y termino citando lo que dijo. Dice: esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida gracias a la democracia, aunque dañada aún tenemos de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo. Básicamente el tipo tuvo el cinismo de criticar el modelo económico del presidente López Obrador, que ha demostrado fehacientemente ser verdaderamente destacado, ha sido ya analizado por múltiples países y múltiples instituciones de corte académico, porque esto sí, a diferencia de lo que le publicaron en una famosa revista a Peña Nieto, sí es un milagro mexicano. Y no estoy azotándome ni echando las campanas al vuelo, falta mucho, pero verdaderamente para como recibimos el país y para las presiones que hemos tenido absolutamente diario, constante, como cuchillito de palo, una tras otra, desde el primer día de gobiernos, estar golpeando, estar denostando, estar descalificando, estar mintiendo, estar inventando fake news y cualquier cantidad de sarta de estupideces para tratar de bajonear a un gobierno que lo único que ha hecho es llevar un corte bastante pulcro en términos de corrupción abatida. Es mucho lo que se ha logrado disminuir de la corrupción, seguro que falta bastante todavía, pero en términos generales es mucho lo que se ha logrado detener,
Y bueno, pues ahí está la muestra, ¿no? Los ingresos petroleros funcionando bien, Pemex creciendo con las nuevas refinerías, el peso otra vez, lo estaba presumiendo el presidente hoy en la mañana, 17.60 y tanto, si no me equivoco, 17.69, por ahí así. O sea, otra vez, recuperándose de una pequeña alza que tuvo, aunque obviamente dentro de estos niveles muy bajos que se han logrado, ¿dónde? Pues en este gobierno. Entonces, en síntesis, que un personaje de este calibre como Ernesto Zedillo haya tenido el cinismo ahora una vez más de sumarse a la lista de mastines que se dedican a atacar al gobierno mexicano, bueno, verdaderamente habla de lo limitado de los recursos de la oposición, que es lo único que puede hacer, es lo único que sabe hacer, tirar excremento al aire con un ventilador para tratar de ensuciar sin tener propuesta real, porque ¿qué va a proponer Zedillo? Que privaticemos el Tren Maya en cuanto se vaya Andrés Manuel, para ver si así le siguen dando chamba o le dan un puesto mejor en, ¿qué es? Creo que Union Pacific o algo así, la empresa ferroviaria, que lo agarró voy a decir la palabra, lo agarró de gato. ¿Por qué? Porque les vendió y les entregó la industria ferroviaria mexicana y muchas otras cosas a otras industrias, que nos llevó a una crisis verdaderamente pronunciada, que hasta mi querido tocayo, que es muy joven, se acuerda en esos tiempos de los 90, cuando con este tipo vivimos épocas funestas en términos económicos. Todavía jóvenes también, pero mira, nomás para recordarle a la gente algunas cositas que hizo Zedillo para redondear lo que ustedes dicen bien. Deben recordar que unas horas antes de que el 19 de diciembre de 1994 Zedillo decretara la devaluación del peso, le avisó a sus cuates que iban a devaluar, así que se da una corrida, que es una huida de capitales tremenda, y además hay una compra de dólares que prácticamente los empresarios amigos de Zedillo, nacionales y extranjeros, se acaban las reservas, que no eran muchas, pero todavía tenían como 6,000 millones de dólares, se las acaban, y hoy nos quieren endilgar a quién, al segundo secretario de Hacienda de Zedillo. Sí, es el que Gurría está haciendo los planes económicos de Xóchitl Gálvez, pero yo quería cambiar. Yo sé que podemos hablar de este tema durante horas. Yo me gustaría que vieran un video que es nada más, que escucharan unas palabras que a mí hoy me estremecieron y me siguen estremeciendo. Mario, tenemos por ahí los señalamientos de el honorable Leo Zuckerman. O es una pregunta nada más, pero quiero que a mí me genera sensaciones muy crueles y de veras para decirle como 50,000 groserías. Pero Mario, tenemos por favor el audio de Zuckerman. Sabes que puede sonar muy insensible la pregunta, pero ¿de verdad vale la pena reconstruir Acapulco? Manuel Ibarra, ¿qué te parece? ¿Qué sensaciones te genera de un plumazo? Leo Zuckerman borró la historia de Guerrero y la historia especial de Acapulco, que la podemos seguir hasta la Nao de China. No, profe, no me sorprende a mí este tipo de comentarios. O sea, no, luego Zuckerman mañana puede decir, ¿y qué tal si no reconstruimos Gaza, ¿no? Palestina, o sea, suena igual que estos tipos. O sea, están hablando ya de un borrado, ¿no? De un borrado, como usted bien dice, de la historia de este gran estado nombrado por nuestro primer presidente afromexicano, que es Vicente Guerrero. Cuando decían, ay, Obama, el primer presidente afrodescendiente de bueno, no de hemisferio, sino de Norteamérica, fue Vicente Guerrero. Y fue hace siglo antepasado, igual el primer presidente indígena fue Benito Juárez, o sea, estamos en punta de lanza con lo que nos quieren comparar estos señores tipo Leo Zuckerman, etcétera. Y segundo, lo que yo sostengo es estas expresiones que son racistas y clasistas,
encuentro ecos de cuando este otro impresentable, infumable, que pobrecito pierde todas las elecciones y fracasa en todos los puestos, que es este señor, el Güero Castañeda, cuando decía que Putla y que estas comunidades respetabilísimas eran arrabales, ¿no? O sea, ¿por qué lo dicen? Pues porque nuestro país, ¿qué estado tiene la mayor cantidad de afrodescendientes? Pues Guerrero. O sea, sí, yo nomás pongo otra pregunta retórica sobre la mesa porque hacemos la respuesta. Si el huracán desgraciadamente hubiera impactado Monterrey, Nuevo León, le hubiera hecho otro boquete al Cerro de la Silla, o si hubiera impactado Querétaro, o si hubiera impactado Yucatán, Mérida, o sea, ciudades hermosas, históricas, ¿no serían estos los mismos los que estarían pegando alaridos para que la reconstrucción ya hubiera comenzado antier? O sea, yo digo, ya a estas alturas de Televisa, Noticias Televisa, ya no podemos esperar mucho, ¿no? Y la verdad, qué perroso. Bueno, unos ya ni están, pero haber visto a supuestos personajes de izquierda ahí como Gibran y ahí diciendo, no, que Leo es mi amigo, Leo Zuckerman, ¿no? Pues qué amiguitos te cargas, cuate. O sea, esta es la verdadera mentalidad de estos personajes. O sea, dice popularmente un dicho de los gringos, ráscale a un liberal o a un neoliberal y vas a encontrar un fascista, pues así está Leo Zuckerman. O sea, ¿cómo puede hacer esa pregunta? O sea, ¿cómo no reconstruir Acapulco? ¿O cómo no reconstruir Guerrero? O sea, ¿qué quieren estos señores? ¿Que se abandone, que se cordone ahí una zona ahí ya? Y tiremos la llave y la gente ahí se muera de hambre. O sea, es que en serio caen en la inhumanidad estos personajes. O sea, mejor hay que aprovechar para recuperar muchas zonas que se apropiaron los hoteleros para una reconstrucción. Ahora sí, estas palabritas que les gustan, sustentable, más humana, más inclusiva, que no se adueñen de las playas, que son igual que como bien señaló Gelac, igual que el espectro televisivo, radiofónico, y que las vías que son propiedad de todos, que no se adueñen otra vez de las playas en la reconstrucción. Pero no, o sea, realmente ver esto en Televisa, en un noticiero, aunque sea con todo respeto, algo como La Hora de Opinar, que pues no lo ve prácticamente nadie. Lo único que vemos algunas personas en redes sociales son clips de cuando van pues personajes que a mí me parecen valiosos como Violeta Vázquez, pero fuera de eso, en serio, nadie, yo no conozco a nadie, no sé usted, profe, o Gela, o mi tocayo, alguien que esté ahí echándose unos tacos en la noche ahí en el país, aquí en el norte, o en el centro, o en el sur, y diga, ahorita ya me voy porque voy a ver La Hora de Opinar. Pues no existen esos personajes, no existen. Entonces, ya no me sorprende a estas alturas que tengan este personaje ahí, pero pues no deja de ser realmente una aberración que tengan a este personaje ahí. Hacíamos estas preguntas con todo respeto, estas preguntas tan estúpidas, tan hirientes para un gran estado como es Guerrero, profe. Tú eres una comunicadora, no hablemos de los dueños de comunicación que tienen su agenda propia, que se han apropiado de los recursos de este país por décadas. ¿Qué te genera que un comunicador, un conductor de un espacio noticioso cualquiera, prácticamente borre la historia de cualquier estado, de cualquier entidad, de cualquier ciudad? Tú eres una comunicadora, Manuel es un comunicador, Manuel también es otro comunicador. ¿Qué te genera, Gela, esta especie de, pues yo digo clasismo, racismo, todo? Pero fíjate, Paco, algo importante también es el nivel de brutal, supina, despreciable ignorancia de quienes en una lógica enferma, clasista e idiota son capaces de decir eso, porque te voy a mostrar la opinión de alguien calificado que el día de hoy, el dueño de los hoteles, de varios de los hoteles importantes de Acapulco, entre ellos de El Princess, que como sabes parece que quedó devastado, hoy en un noticiario, por cierto, de la derecha que a veces monitoreo, dijo que para
abril del año próximo, del 24, se estaría haciendo la feria de turismo de Acapulco, que Acapulco se va a levantar, que es una extraordinaria oportunidad para replantearse cosas de sustentabilidad, de cuidado del agua, ¿no? De cuidar Acapulco, de volverlo a hacer. Un hombre con acento extranjero, seguramente pues el dueño de esas cadenas, ¿no? Pero alguien que se veía comprometido, una persona que ha ayudado a la gente de maneras que yo estuve explicando, que es un problema pues del mobiliario, que se tiene que poner otra vez los vidrios, pero que se va a aprovechar para rehacer toda la infraestructura turística. O sea, quienes tienen una visión de mundo, quienes no son serviles siervos, que tienen así una mirada chiquita tipo Cuadri, ¿no? Que desaparezca Oaxaca porque están pobres, que desaparezca Acapulco porque no se puede. Estas gentes son dignas sí de repudio, pero sobre todo de compasión. Su patetismo es absolutamente, su clasismo, su ignorancia es absolutamente brutal. Acapulco se está levantando, se va a levantar, porque aunque parece y es una tragedia espeluznante, en realidad cuando se metan los arquitectos a poner vidrios, a poner el mobiliario, a limpiar, Acapulco en unos meses, y lo vas a ver y lo vamos a ver, porque además el presidente está metiendo ahí toda la inversión, todo el dinero necesario, han hablado de 60 y tantos mil millones de pesos. Acapulco en menos de una semana, a los 2-3 días ya había luz, cosa que es una cosa increíble. Sí habrá, yo creo, fíjate que lo que yo creo que va a haber es un gran problema de basura, porque lo que nadie se imagina es a dónde pones ahora, ¿no? Esos niveles de la cantidad de toneladas de basura, de fierro viejo, de vidrios, etcétera, que están saliendo de ahí, sí va a ser un problema. Es una de las cosas que hay que resolver muy rápido. Pero poner otra vez los vidrios, los muebles, porque quedaron las estructuras de muchas cosas. Muchas no quedaron, pero muchísimas sí quedaron. Entonces, la posibilidad de levantar este paraíso maravilloso que tenemos en Acapulco, y toda la gente ahí trabajadora, ve cómo son la gente de Guerrero, bien luchona, bien trabajadora, ¿no? Han salido adelante a pesar de los horrendos gobiernos Figueroa, los maltratos, el autoritarismo, los asesinatos, ¿no? No se diga la cuna, Guerrero, de los guerrilleros y los luchadores sociales más importantes, o de los más importantes de este país, ¿no? ¿Cómo no van a salir adelante? ¿Cómo no se van a levantar? ¿Cómo no van a tener la fortaleza y la inteligencia de saber que de esto y de otras hemos salido? Hombre, si salimos de un terremoto en el 85 sin gobierno, sin autoridad, sin nadie. Creo que Miguel de la Madrid no se apareció entre los escombros hasta después de muchísimos días, horas, no sé. Y en cambio el pueblo que sale, ¿no? Con toda la ayuda, que viene, que dice, que se organiza. Bueno, esos somos los mexicanos, y ningún pobre imbécil, ¿no? Que no entiende qué es México, que no tiene ni la menor idea de la fortaleza, de la cultura que entraña a este pueblo maravilloso. Vamos a salir. Sí se ve horrible al principio, ¿no? Y dices, híjole, si yo estaría ahí, si yo estuviera ahí, qué cosa más trágica. Pero ya que pasan los días, te das cuenta, están levantando, salen adelante, el dinero, ya tienen un poco de comida, el gobierno ya está invirtiendo, ya están los arquitectos viendo cómo levantan eso, los dueños de los hoteles ya están pensando en, ahora sí que rehacer Acapulco, ¿verdad? La gente inteligente. La gente nefasta, la gente clasista, la gente racista, la gente que no entiende la grandeza mexicana, pues es capaz de decir cosas como las que dice Zuckerman y más o menos la mayoría de los comunicadores de la televisión y la radio ordinaria. Yo diría una cosa, ¿no? Y no es que no sea muy optimista, pero sí creo que mucha gente está viendo esa información. Yo, eso es lo único en lo que disiento con el compañero Manuel, que acaba de comentar, ahora que nadie ve esos programas. Sí los ven, sí los ve mucha gente. Yo me muevo en un mundo en donde escucho gente que dice, ay, no, que no han dado dinero, ay, no, que no pudieron llegar todas las mentiras que dicen en la tele. Pues la gente tiene una acción en la radio y no tiene por qué saber que es una porquería esos noticiarios que dicen puras mentiras, que hay una estrategia de comunicación para tratar de tirar al presidente. O sea, todo eso, pues la gente común y corriente, digamos, no sabe esas cosas y sí está escuchando eso y sí está un poco penetrando sus oídos. A pesar de lo cual, y gracias también afortunadamente a que tenemos espacios como estos
hay comunicadores como tú, Paco, como Vicente y como toda la familia, gran familia de Sin Censura y de otros programas, pues que están diciendo, Julio Astillero, los periodistas, todos, ¿no? Contralínea, Miguel, etcétera, tratando de contrarrestar, digamos, es la fuerza y la potencia de esa comunicación, pero yo creo que se hunden mucho con lo que dicen. Vamos a ver a un Acapulco. Fíjate, le preguntaba el periodista, ¿no? Hoy al ciudadano que te platico, parecía como inglés o francés, no oí bien su nombre, la verdad, pero es el dueño del Princess, ahí cualquiera lo va a saber cuando lo investigue, y él decía, se va a levantar, pero además ya estamos planeando cómo, ¿no? Para que sea sustentable, para que la ecología y tal. Y dijo, bueno, es un problema de vidrios y de mobiliario. Fíjate qué diferente visión de un empresario que quiere ver, ¿no? Que quiere salir adelante, que tiene inversiones. Estamos pensando en el tipo de en el tipo de inversiones que tenemos que hacer ahora, ¿no? Para levantar y para la basura y para que la gente esté bien y los trabajadores. Y bueno, le verdad, una buena entrevista. Y yo pensé, híjole, qué afortunados somos, ¿no? De que no solamente estamos en manos de esos patéticos como Zuckerman, Cedillo, Carlos Marín, ¿no? López Dóriga. Tú dices a esas gente y dices, híjole, qué visión tan fea tienen de la vida, del mundo, ¿no? Del futuro. Y hoy esa gente como pues los propios empresarios, el gobierno, no se diga los representantes de la Cuarta Transformación, que son muchísimas personas muy valiosas, ¿no? Pensando en sacar adelante a este pueblo. Y luego ves al pueblo. Yo no conozco una persona que no haya aportado algo o que ya haya ido a Acapulco a ver en qué ayuda o que ya haya mandado no sé qué las latas del cual y el agua y yo voy a ir la próxima semana a ver en qué puedo ayudar. Todo el mundo que yo conozco, ¿no? Está viendo a ver qué hacemos, un reportaje, una llamada, organizamos gente, todo el mundo está viendo cómo ayuda. Ese es el pueblo mexicano, que además ante la catástrofe saca, ¿no? Lo mejor de sí, la fuerza, la entereza, la grandeza cultural de la que tanto habla López Obrador, que es la que tenemos en las entrañas, que es la que nos hace actuar. Y entonces, hoy salió Zuckerman, hoy es a Gabriel Cuadri, hoy es a la propia Xochitl, hoy es a todos estos que no, esos que dijeron que no vayas a donar porque te están quitando en la carretera, puras mentiras, puras tonterías. Claro que en un evento de estos, pues sí, siempre se puede organizar mejor, siempre hay más cosas que hacer, siempre se puede gastar más dinero. Digo, cualquiera, no tiene que ser uno economista o politólogo para saber, ¿verdad?, que en cualquier situación se necesita más de lo que hay, siempre. Pero eso no significa que no haya mucho. Así que yo lo que invito es que la gente que puede hablar con otras personas que están escuchando estos noticiarios de la basura, pues traten de tener los argumentos suficientes para decir la verdad. Y yo hoy les comparto esta información y les digo, yo creo que con la fuerza, además moral, de un presidente como López Obrador, Acapulco estará levantado de alguna manera. No estoy diciendo que ya totalmente arreglado todo, pero de alguna manera el próximo año. Lo vamos a ver. Antes de que se vaya Andrés Manuel López Obrador del gobierno, Acapulco estará de pie, estará limpio y a lo mejor hasta algunos de nosotros estaremos tomando algunas de nuestras vacaciones en Acapulco, también por solidaridad, también para ayudar, también para darle trabajo, ¿no? Y todo lo que la gente allá local necesita. Así que pues Zuckerman, Televisa, Televisión Azteca, Salinas Pliego y toda esa basura tenemos que contrarrestarla con los esfuerzos de comunicación que todos podríamos estar haciendo, tanto en el territorio como en los medios de comunicación, querido Paco. Gracias, Gela. Manuel Aranda, ¿qué te parece si despedimos a Manuel Ibarra, que se tiene que ir, sé que se tiene que ir, y seguimos contigo? Manuel Ibarra, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que tienes que irte y yo te agradezco, como siempre, infinitamente, Manuel. No, gracias, profe. Gracias a nuestros compañeros, a Gela, a mi tocayo. Les mando un abrazo y pues gracias por esta oportunidad de salirme un poquito temprano. Gracias a la gente del chat. Y nos vemos en la próxima. Esperemos ya con un poco más de tiempo. Gracias, nos vemos. ¿Y a dónde te seguimos, Manuel? Ahí en mi súper, ahí en @Manuel_Ibarra, en ex Twitter, ahí estamos. Y pues también en el
el programa desde el norte ahí con mi amigo Marcelino Gómez Brenes. Ahí nos pueden seguir también por las noches, ahí un par de veces por semana. Muchas gracias, profe. Nos vemos en la próxima. Cuídese. Bye, bye. Anda, déjame que te haga una pregunta después de la exposición que hizo Gela, que concuerdo prácticamente todo. Yo viví 4 años en Acapulco y soy muy agradecido siempre con los guerrerenses. ¿Hemos vivido otra época de comunicadores tan miserables, Manuel? Yo creo que no, Paco. Difícilmente. No, o por lo menos no en esta forma. Los comunicadores de antaño, las otrora vacas sagradas de la comunicación, aquellos Sabludowskis, los inicios de López Dóriga y todos esos comunicadores que se dedicaron vilmente a mentirle a la población y a mantenerla engañada sin que hubiese quien les hiciera frente, como ahora sí sucede gracias a espacios como pues no lo hacían de una manera tan escandalosa y asquerosa, o por lo menos no tan evidentemente asquerosa, porque bueno, pues la gente estaba privada de la posibilidad de enterarse de la realidad porque no existían las redes sociales. Ahora estamos viviendo una época totalmente distinta que desnuda la vileza de la comunicación de aquel entonces y por supuesto la infamia con la que se conducen. Estaba yo escuchando el comentario de Zuckerman desde la mañana y verdaderamente es real, y lo hemos comentado en varias ocasiones. Pareciera que casi siempre pueden lograr sorprendernos una vez más, de ser cada vez un poco más ruines, cada vez un poco más bajos, pero esto va más allá. Esto habla verdaderamente ya de una calidad humana inexistente, mi querido Paco, porque están lucrando con el dolor de toda una población caída en desgracia, como nuestros hermanos allá en Guerrero, principalmente Acapulco, y en momentos en los que deberíamos de hacer a un lado cualquier tipo de agenda política, de agenda incluso de ingresos, porque no creo que lo diga de gratis, y no sé quién le pague, pero evidentemente, como bien menciona Gela, bueno, pues es parte de un diseño de comunicación, entre comillas, para golpear y para bajar al presidente, que les ha funcionado, como sabemos que les ha funcionado. Aún así, pues ya no tienen otra cosa que apostarle, como que no tienen ya ni siquiera para dónde hacerse. En alguna otra oportunidad, en un programa con Vicente, en que también este personaje innombrable, le comentaba yo a Vicente que ahora entiendo la raíz y el origen de su apellido, y le queda, pero que ni pintado, es Zuckerman. Y como lo dije en aquel entonces con Vicente, pues entendió el que entendió, pero si alguien se pone a buscar el significado de Zucker y luego Man, pues ya entenderá el por qué este tipo dice tantas cosas tan estúpidas, tan lastimosas y tan degradantes para el periodismo, para la comunicación, sin tener la más mínima sensibilidad. Y ha habido en redes quien lo defiende mencionando, a ver, no pongan solo ese pedacito del audio, pongan todo completo, porque él se refería al tema del rescate de Acapulco como punto turístico, independientemente de si esa era realmente su intención. No tiene justificación. No puedes tener tan poca sensibilidad, tan poca madre, como para decir al aire en un programa de televisión abierta que ven cientos de miles de personas, porque desafortunadamente sí lo siguen viendo muchos. No puedes mencionar algo así como ¿valdrá la pena rescatar Acapulco? No piensa el tarado
¿En qué habrán sentido las pocas personas ahí en Acapulco que ya tienen luz y que pueden recibir esa señal abierta, por cierto, que lo pudieran haber escuchado, de decir que un comunicador plantea la posibilidad de que se les rescate o no, como si fueran peor que, no, ni siquiera decir animales, como si fueran basura, porque o como si fueran entes de quinta, que pudieran valer o no valer la pena de ser rescatados, como si eso estuviera a debate siquiera. Es un planteamiento carente de todo, no lo pensó, no lo analizó, no valoró, no pensó en las consecuencias de un comentario así, y la verdad es que es echarse la soga al cuello, y se irá viendo con el paso del tiempo que no falta mucho para que este tipo de personajes vayan cada vez más, como lo están haciendo, perdiendo espacios de comunicación, porque a la gente no se le va a olvidar un comentario como ese, es insultante desde cualquier punto de vista, y no es algo que verdaderamente pudiera pasarse por alto. La verdad es una afrenta a la audiencia de cualquier medio de comunicación, pero más aún de los medios de comunicación abiertos, como en el que todavía participa este personaje, sí, de quinta. Gracias. Mira, además déjame complementar tu comentario. Sí, tú tienes razón, no importa el contexto en el que se diga, es una afrenta, porque a partir de 1929 y hasta octubre de 2021, Acapulco solo es turístico. Ningún gobierno del PRI, porque allí gobernó, aunque tuvieron dos gobiernos estatales del PRD, ningún gobierno priista ni panista se preocupó nunca por desarrollar industria, la pesca, por desarrollar nada en Acapulco. Es decir, tiene que ser la vocación turística, la de siempre, en otras condiciones. Así que no, creo que es una declaración infame, y hay que recordar toda la historia del puerto de Acapulco, que mira, hemos tenido ahí a personajes de la talla de los Beatles, de John F. Kennedy, de Tintán, Cantinflas, que su casa seguía en pie. Es un puerto de oro. Pero bueno, yo voy a pasar a una pregunta a cada uno para que cerremos, pero son preguntas diferentes. Primero, Gela, ¿podíamos esperar algo más de la UNAM, del perdón que dieron a Xóchitl Gálvez? Decir que su trabajo de titulación está bien y que nada más tiene que enviarles la precisión de las citas. Fíjate qué infame lo que la UNAM está haciendo. Se prestaron como compinches de la derecha para afectar la posibilidad de que tuviéramos una presidenta de la Suprema Corte que no sea del, pues, calaña es la única palabra que se me ocurre, ¿no? De la señora Piña, por una parte, y por otra parte, qué cosa que ahora a esta mujer le perdonen, ¿no? Cuando es evidente, clarísimo, no solamente la malísima calidad de la tesis de una señora que sí es ingeniera y que en realidad es ingeniera en computación, que no sabe nada de la ingeniería de las ciencias duras, que se tituló con una tesina patética de contenido. Quienes somos académicos, yo nunca lo digo porque no me interesa, no me parece muy importante, pero yo tengo un segundo, estoy cursando un segundo doctorado, sé perfectamente bien lo que es la academia y los niveles en los que uno puede y debe hacer un trabajo académico, y lo que ella hizo, bueno, no es ni de preparatoria. Y la Universidad Nacional, ¿no? Está pasando por alto, en lugar de denunciar la bajísima calidad moral y académica e intelectual del trabajo de esa señora, ¿no? Que es un fraude, como ya todo el mundo lo está viendo, alguien que no tiene contenido en sus propuestas, alguien que no es capaz de respetar al público, alguien que dice mentira tras mentira, alguien que no tiene una solvencia moral ni menos intelectual para realmente hacer lo que dice, y que la UNAM, ¿no? Que era su gran oportunidad de reivindicarse frente a lo que le hizo a la ministra Saldívar, ahora salga con esto. La verdad es que qué bueno que la UNAM
estuviera ya en un cambio radical. Todas las personas que somos egresadas, yo por supuesto soy egresada de la UNAM, querido Paco, como muchos de los compañeros de esta familia de Sin Censura, y creo que la UNAM requiere de un cambio radical, pero no va a ocurrir eso si los estudiantes y los profesores, ¿no? Quienes yo ahora no doy clase en la UNAM, pero di por más de 20 años, y creo que y justo me tocó el momento del CEU, cuando se llamaba CAU, porque eran los académicos organizados ahí. Cuando hicimos toda esa movilización, me tocó acompañar o estar cercana del movimiento con Claudia y con todas estas compañeros, Ramírez Cobas, etcétera, y lo que nada más que yo estaba en Acatlán y yo estaba en la facultad, pero lo que yo creo es que tiene que haber una gran organización de parte de la comunidad para realmente poder quitar esta lógica tan autoritaria, tan poco crítica y pues han devastado a la calidad, al hacerla neoliberal, como dijo el presidente, ¿no? La calidad extraordinaria de nuestra universidad está en riesgo, y haber aprobado y pensar o decir que la tesis de Xochitl tiene algún valor, lo acredita sin ninguna duda. La universidad está en peligro de convertirse en una institución muy lejos de lo que sus enormes fundadores y rectores hubieran querido. Lo lamento mucho, pero creo que en algún momento vamos a poder también, así como estamos salvando al país, querido Paco, salvar a la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estaré seguramente en algún momento en esa lucha, seriamente pensado en regresar a la academia, a la investigación, a la UNAM, y espero poder hacer algo por eso. Me tengo que despedir. Mis redes, Gela Huerta, Comunicadores del Pueblo. Manuelito, me dio mucho gusto verte, igual que a ti, Francisco, y siempre a la orden con ustedes para poder comentar en estos espacios tan importantes, querido Paco. Ela, muchas gracias, un abrazote fraterno, fuerte, y muchas gracias, me da mucho gusto verte. Manuel, ¿qué tal si para cerrar te hago otra pregunta? Gracias a Dios. Samuel García se subió al ring con Xóchitl Gálvez. Estamos justamente, o encontró Xóchitl nivel, son los dos del nivel, y ahí se van a quedar, Manuel. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, y con qué buena jiribilla, mi querido Paco. Saludos, mi querida Gela. Un abrazo fuerte, espero que nos veamos pronto. No lo planteas nada erróneamente, Francisco. ¿Acaso tendrá un poco más de cártel, digamos que publicitario, o más dinero? Seguramente la precampaña que viene realizando Xóchitl Gálvez, seguramente así es, pero en términos de estatura política, iba a decir de estadismo, pero pues ese es un parámetro en el que ninguno de los dos podría siquiera figurar con menos de decimales. Pues verdaderamente sí, yo veo que están del forje, ¿no? De la talla, como decimos, del forje, como se dice en el barrio. Los dos son pequeños, los dos son minúsculos, los dos son absolutamente limitados. Este amigo Samuel García, híjole, a veces creo que el mejor desempeño que ha tenido, porque hubo una parte buena de su gobierno en términos nacionales, porque trató desde un principio de posicionarse como un ente político nacional, no solo a nivel estatal y en su estado de Nuevo León. Logró posicionarse en su mejor momento. Fue cuando desapareció. Vaya, es cuando empezó a lo mejor a verse un poquito más prudente, cuando cayó su boquita, cuando dejó de decir tonterías, cuando dejó de, por lo menos, insisto, a nivel nacional, porque a nivel estatal tengo la referencia de que no ha sido así, estar basando su popularidad en los TikToks que hace, en las redes sociales insulsas de su pareja sentimental, su esposa, y en que pues es algo único lo que le apuestan.
a tratar de ser más populares con las bobadas que dicen, con los TikToks que elaboran, y de ahí no pasan. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, bueno, pues ya qué más podemos decir que no hayamos dicho cada semana con cada una de los pretextos que nos dan para colocarlas o colocar la interpretación de su nivel político en su justa realidad. Nula, es un nivel político verdaderamente nulo, que no tiene verdaderamente posibilidad de crecimiento. Ya Xóchitl ya se quemó absolutamente, no hay para dónde se pueda mover, y en términos de crecimiento, y pues se queda ahí junto con Samuel. Van a empezar a rasgarse las vestiduras entre ellos seguramente para tratar de ubicarse en el segundo lugar, y es el segundo lugar porque no hay otros más. Habrá que ver qué pasa, a ver si realmente es Movimiento Ciudadano representado por Samuel Ruiz, o tal vez sí nos den la sorpresa que pareciera no tan sorpresa y que ni siquiera quiero mencionar, pero espero que no sea el caso. Eso sí sería un poquito más preocupante, pero insisto, no hay nivel, no le ofrecen nada al electorado, no tienen congruencia. Me da risa Xóchitl Gálvez acusando a Samuel Ruiz de que no está cumpliendo su palabra, de que diciendo que la gente vale por su palabra, cuando ella fue la primera en faltar a su palabra, diciendo que se iba a quedar como delegada y no lo hizo. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? Son bromas políticas, no hay ni para dónde hacerse, tratando de encontrarles algo bueno a estos personajes que lo único que hacen es empobrecer el espectro político mexicano, sobre todo cuando se comparan con no quiero sonar a que se le esté dando coba además, pero verdaderamente a un gigante de la política como ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Paco. Manuel, yo te agradezco, yo coincido contigo. ¿Qué pueden ofrecer Samuel García Sepúlveda y Xóchitl Gálvez Ruiz? Pues yo digo, por eso te decía la pregunta, me parece que están al mismo nivel, vamos a divertirnos un rato, con las tonterías que digan, pero de veras te mando un abrazote, Manuel, y yo quiero despedirme de ti, y antes de que te vayas, ¿a dónde te buscamos, a dónde te encontramos? Y agradecerte infinitamente. Muchas gracias. Oye, antes que nada, un saludo y agradecer dentro del chat a la gente que siempre nos está apoyando, especialmente a Diana Carreón. Muchísimas gracias, Diana, y a Lili Sot, que no se pierde el programa y siempre nos está mandando saludos. Un abrazo muy fuerte, y a toda la gente que nos apoya ahí en el chat de Sin Censura. Que pasen muy buen fin de semana. Las redes sociales, pues las de costumbre, @ArandaMontero en X, lo que antes era Twitter, @ArandaMontero, y en Facebook, Voces Libres, para que puedan contactarnos y estar al pendiente del material que subimos. Por favor, buen fin de semana. Muchas gracias. Yo me tengo que quedar un rato a unos minutos a despedir el programa, pero de veras, gracias infinitas, porque me ha encantado esta mesa. El agradecimiento de mi parte, mi querido Francisco. Saludos a toda la gente, que pasen un excelente fin de semana, y gracias a ti por tu excelente conducción, amena, y hasta le pones jiribilla y gracia con esta pregunta que formulaste al final. Así es que muy buena noche y espero nos veamos pronto. Buenas noches, y por favor no se vaya, usted quédese con nosotros. Tenemos en unos momentos a la mesa de investigación Contralínea Sin Censura con Zósimo Camacho, esta alianza informativa que se va haciendo una costumbre, porque yo les he dicho y siempre lo voy a decir, Contralínea es una de mis revistas consentidas, no ahora, hace mucho. En mi primer libro, mire, yo recuerdo mi primer libro en 2008, cito muy bien a Contralínea, un trabajo sobre los acaparadores de gas licuado de petróleo en la frontera, que vienen de más o menos de los 40, pero y Zósimo, que es un gran periodista de investigación, y por favor quédese con nosotros. Vamos a hablar sobre el consumo de drogas ilegales en México, no alcohol,
nota abajo, drogas duras en serio, y luego la política exterior de México con relación al conflicto en Palestina, el genocidio en Palestina. El genocidio en Palestina, que esa es la palabra. Vamos a hablar con él y después, al final, por favor, una entrevista grabada con el doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Así que yo se los agradezco, Francisco Cruz, a nombre de Vicente Serrano. El lunes estaremos con Vicente Serrano, así que muchas gracias por todo y pase, por favor, quédese con nosotros y pase un buen fin de semana. Gracias y buenas noches.